visita, de esta llegada de Evo Morales, su llegada como receptor de un asilo, de un refugio mexicano. Está en la línea Olga Pellicer. Ella es investigadora del ITAM y está con nosotros vía telefónica para hablarnos más sobre este tema de la llegada de Evo Morales, el contexto, todo lo relacionado con este tema. Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, mucho gusto en saludarte. Gracias, Olga. Pues, ¿cuál es tu primera lectura sobre todo esto que está sucediendo, sobre la situación de Bolivia, el asilo de México a Evo Morales? ¿Cuál es tu primera lectura, Olga? Bueno, mira, desde luego es una situación muy compleja y hay que decidir cómo te aproximas, qué es lo que quieres saber. Por lo que respecta, si quieres, al otorgamiento de asilo a Evo Morales, bueno, yo creo que hay un aspecto jurídico, un aspecto legal que está plenamente cubierto, es decir, México ha firmado convenciones internacionales sobre asilo, la de 1954 de Caracas es la más conocida, pero también internamente tiene la ley aprobada en 2011 que pues da todas las bases legales para otorgar asilo. Y no también tiene principios constitucionales. Tú me preguntarías, bueno, ¿cuál de los principios constitucionales, de los 9 principios constitucionales se aplicaría en este caso? Yo creo que es el de la defensa de los derechos humanos, porque en este caso yo creo que no había duda que la vida e integridad de Evo Morales estaba en peligro y que entonces una manera de defender el derecho a la vida es otorgarle asilo. Pero yo creo que es la parte formal, que está plenamente cubierta. Desde luego hay una parte política. Cuando tú le otorgas asilo, tú tomas posición implícitamente sobre ciertos temas que están en la discusión respecto a este caso. El primero sería si hubo un golpe de Estado o no. Hay opiniones en el sentido de que no hubo tal golpe de Estado. Yo no estoy de acuerdo con esas opiniones. Creo que claramente el hecho de que el jefe de las Fuerzas Armadas se dice sugerido, pero eso pues es un eufemismo, en realidad le pide que renuncie, y que en ese sentido, al ser una petición de las Fuerzas Armadas, puede plenamente verse como un golpe de Estado, aunque haya algunas opiniones contrarias al respecto. Por otra parte, creo que también lo que aquí está de por medio es hasta dónde fue muy grave la violación de la ley electoral por lo que ocurrió el día 20 de octubre. Y creo que aquí también hay diversas opiniones. Por una parte, hay quienes piensan que fueron violaciones muy graves, incluso se está hablando en este momento, lo cual a mí me parece síntoma de un clima un poco persecutorio. Se está hablando de que se juzgará y se llevará a la justicia a quienes incurrieron en violaciones de la ley electoral el 20 de octubre. La verdad es que la auditoría que hizo la Organización de Estados Americanos habla de diversas irregularidades, pero hay que ver la perspectiva. Se está hablando de irregularidades que llevarían necesariamente a una segunda vuelta. La discusión gira en torno a si debe haber o no una segunda vuelta por las irregularidades que se cometieron. Y la verdad es que Evo Morales había aceptado ya plenamente que la auditoría de la OEA iba a ser vinculatoria, es decir, que la aceptaría sus decisiones, y entonces por eso convoca a nuevas elecciones. Sin embargo, esa decisión pues ya llega demasiado tarde, porque las aguas ya están muy turbulentas, y aquí la pregunta es si se daba el ambiente político para llevar a cabo una segunda vuelta, una segunda votación. Y la verdad es que es la pregunta. Bueno, había el clima político para que se pudieran hacer las elecciones, y la verdad es que no lo había, porque ya la movilización en las calles ya era demasiado intensa, ya la polarización era demasiado intensa, y había quienes no querían esa segunda elección, lo que querían es que Evo renunciara, que se fuera, y eso fue lo que pasó. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, ¿por qué las manifestaciones callejeras llegaron a ese punto? ¿Qué hubiera pasado si Evo no busca esta reelección
¿O qué hubiera pasado si el día 20 de octubre él inmediatamente dice, no, yo estoy de acuerdo, vamos a ir a una segunda vuelta? Y creo que esto nos lleva un poco a ver cuáles eran las diferencias que se daban en esa votación, porque hay la impresión de que hubo un gran fraude, esas voces se oyen, pero en realidad la misma auditoría de la OEA no lo dice. Así Lo es. que hubo es que hubo ciertas irregularidades que permitían dudar si realmente había alcanzado el 10% por encima de su opositor, porque ese 10% la ley electoral boliviana lo marca como necesario para que no haya una segunda vuelta. Y es en torno a ese 10% en donde gira la discusión. ¿Por qué es importante precisar esto? Porque es necesario darse cuenta que tampoco Evo Morales había perdido, tampoco había llevado a cabo un fraude para que hubiera muchos más votos. No, había irregularidades sobre ese 10%. Y esto me parece necesario retomarlo porque nos da una idea del grado de polarización que había. No se puede decir perdió Evo Morales, sino, bueno, se puede decir no alcanzaba el 10% para no ir a una segunda vuelta, pero el MAS, es decir, el Movimiento al Socialismo, tenía votos que alcanzaban casi el 50%. Esto desgraciadamente es así porque nos habla de una sociedad muy polarizada, y para mí la pregunta es, bueno, ¿y hay posibilidad de que los partidarios de Evo Morales, que son numerosos, digamos que es el 48%, puedan convivir civilizadamente con la oposición que hoy existe en Bolivia? Entonces eso nos lleva a ver un cuadro mucho más complejo, porque lo cierto es que la oposición, desafortunadamente, es una oposición que difícilmente convive con las políticas que Evo había implementado. Es decir, el rompimiento es muy brutal. Se trata de una oposición que proviene principalmente de aquella parte de Bolivia en que por razones geográficas, por razones étnicas, por razones demográficas de mucho tiempo, de pensamiento, de tradiciones, muy difícilmente convive con la parte alta de Bolivia, en donde se encuentran los principales grupos partidarios de Morales, y el futuro que vemos ahorita es un futuro casi necesariamente de enfrentamiento entre dos formas de pensamiento, dos tipos de reclamos, dos tipos de situaciones sociales que no sabemos cómo van a poder convivir. Es decir, Evo, yo siento que frecuentemente se le está confundiendo con Maduro, digamos. Son los dictadores. No es cierto, Bolivia es otro caso. Para empezar, Bolivia es un país que tiene índices de crecimiento económico muy buenos, y las políticas sociales de Evo Morales fueron enormemente exitosos. Es uno de los presidentes que ha podido enfrentar la gravedad de los problemas sociales de Bolivia, una sociedad muy dividida, sobre todo por el tema de los indígenas y la marginalización en que se encontraban los grupos indígenas. Entonces, los grandes triunfos de Morales, que tienen que ver con su capacidad para sacar de la pobreza y la marginalización a los grupos indígenas, es un éxito histórico, un éxito muy notable en un país como Bolivia. Y la pregunta es si esos logros muy importantes se van a poder mantener en el momento en que se resuelva finalmente quién va a tomar las riendas del gobierno en Bolivia. Claro. Yo veo venir momentos extraordinariamente difíciles,
Y por otra parte, si hablamos desde otro ángulo, el concederle asilo a Evo Morales, ¿qué consecuencias tiene en México, al interior de México? Y yo veo que estamos también en una situación de gran polarización, en que no podemos esperar una apreciación correcta, justa, de lo que Evo Morales representa en la historia de Bolivia. A mí me gustaría que se conociese, se entendiese, se pudiese dialogar, pero no veo esas actitudes. Lo que veo es grupos enormemente radicalizados en contra, no con un pensamiento racional y de deseos de entender lo que pasa en Bolivia, sino con deseos de condenar y de utilizar el asilo a Evo Morales como un motivo más para pronunciarse en contra de López Obrador. Y ese efecto interno a mí me parece muy inquietante, porque en general me parece muy inquietante que nuestra sociedad se polarice. Sí. Y justamente el espejo de Bolivia nos hace ver los peligros de posiciones muy polarizadas, que hacen después casi imposible la conciliación. Y eso es lo que al menos yo no querría. Es lo que no quiero, y me preocupa que la presencia de Evo pueda contribuir a la polarización interna en México. Olga Pellicer, he escuchado con toda la atención, sin interrumpir, tu excelente exposición, tu visión global de lo que está sucediendo, y no me queda más que agradecerte estas palabras, esta formulación de lo que se puede ver y captar en todo este abanico de los factores que convergen en el caso Bolivia, en el caso Evo Morales, y desde luego también lo que corresponde a nuestra sociedad. Pues muchas gracias, Olga Pellicer, por esta oportunidad. Muchas gracias, Julio, por haberme invitado. Al contrario, gracias. Gracias, gusto. Hasta luego. Vamos ahora a un corte comercial y ya volvemos.